a todos nuevamente. Pues vamos a concluir este foro en esta última, con esta última mesa, que no por ser la última, demerite, sino yo creo que todo lo contrario. Hace un momento comentábamos con María Fernanda que pues a ella le ha gustado la manera en la que estaban organizadas las mesas, que aunque a lo mejor no lo pareciera, sí tenía cierta intencionalidad la forma en la que se establecieron las mesas. Y creo que no es gratuito que hayamos dejado hasta el final esta mesa, porque creo que sí era importante escuchar distintas inquietudes. Bueno, primero que los expertos, los investigadores, los académicos que están trabajando con las distintas posibilidades de la inteligencia artificial, nos hicieran la exposición de los trabajos que hacen, de su punto de vista, de las posibilidades que tienen estos nuevos instrumentos científicos, por decirlo así, y que gente del medio editorial, diseñadores, editores, nos contaran también cómo están apreciando este tipo de nuevas tecnologías, y al final pues tratar pues con la ayuda de Alma y de María Fernanda de hacer un cierre, aunque digo no están obligadas a hacer un resumen completo y total, pero sí como retomar algunas de las dudas, sobre todo aquellas que nos llevan a las preguntas o algunos de los planteamientos hechos a lo largo de las sesiones sobre los límites que puede tener el uso de la inteligencia artificial en el medio editorial o en otros medios, sobre todo desde el punto de vista legal. Y ya en el caso particular de esta mesa, de las limitaciones o incluso, ¿por qué no?, de las posibilidades que a partir del derecho de autor se puede tener para, de manera concreta, explotar las posibilidades que nos ofrece la inteligencia artificial. Entonces, pues, lo reitero, estamos muy contentos de tenerlas por acá, contentos pues de que estamos llegando al cierre del foro y pues agradeciéndoles que a todos los que han hecho el esfuerzo por acompañarnos en cada una de las sesiones, de estar aquí para tratar pues de llegar a conclusiones y felicitarnos pues de esta jornada que yo creo que ha sido muy rica, muy intensa, variada y que seguramente nos dejará, como lo hemos dicho en otros momentos, interrogantes, cuestiones, dudas, pero también yo creo que nuevas percepciones, nuevas ideas, posibilidades para poder trabajar o ver cómo podemos trabajar en nuestro medio con todas estas tecnologías y todos estos recursos. Entonces, antes de cederle la palabra a nuestras invitadas, las voy a presentar brevemente. Tenemos el gusto de que esté con nosotros Alma Cázares. Ella es licenciada en Periodismo y Comunicación por la UNAM, maestra en Diseño y Producción Editorial por la UAM en su unidad Xochimilco, obtuvo la Medalla del Mérito Universitario, becada por la Fundación Carolina por el segundo curso de formación de editores iberoamericanos, por la Universidad Complutense de Madrid. Fue directora de publicaciones de la Universidad Anáhuac en su sede México y recientemente ha sido nombrada directora de bibliotecas de la misma institución. Ha sido invitada a participar como ponente y moderadora en diversos foros sobre edición universitaria por distintas instituciones del país como la UNAM, la UAM, la CANIEM, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, el Instituto Mora y bueno, ahora podemos agregar la Universidad Veracruzana, entre otras. Actualmente es presidenta del Comité de Editoriales Universitarias y Académicas de la CANIEM por un periodo de 3 años. Y ha impartido cursos, o sea, también se ha desempeñado en la docencia, principalmente en la Universidad Anáhuac y pues también ha dado clases en diplomados como el que organiza la Asociación Mexicana de Profesionales de la Edición. Bueno, esa es Alma. Y ahora les presento a María Fernanda, que ella es egresada con mención honorífica por la Facultad de Derecho de la UNAM, con la especialidad de propiedad intelectual. Y también
Se graduó por el Colegio de Abogados de México y tiene un diplomado en Derecho de las Telecomunicaciones por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Durante un largo periodo dirigió el Centro Mexicano de Protección y Fomento de los Derechos de Autor, CEMPRO, sociedad de gestión colectiva que administra y defiende los derechos de los escritores y de los editores. Y ha sido consultora de IFRO, que contribuye a la creación de las entidades de gestión colectiva de Panamá y Costa Rica. Fue directora jurídica del Instituto Mexicano de la Radio y asesora de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla. En el ámbito académico, tiene varios años también dedicada a la enseñanza en la materia de derechos de autor, tanto en México como en el extranjero. Ha impartido múltiples cursos, seminarios, talleres. Ha sido invitada por instituciones de reconocido prestigio, tanto públicas como privadas, tales como el OMPI o la CERLAC, y la Cámara Latinoamericana del Libro, del Festival Internacional de Cine de Guanajuato, de la Feria del Libro de Frankfurt, de la de Guadalajara, de la de Monterrey, de la Red al Texto, ahora de la FILU y de la UB, y colaboró en la edición de la obra Comprar y Vender Derechos de Lynette Owen, que fue publicado por el Fondo de Cultura Económica. Actualmente es profesora en las maestrías de Diseño y Producción Editorial de la UAM Xochimilco y de Periodismo y Nuevas Tecnologías de la Universidad de la Comunicación, y representa al International Authors Forum en México y América Latina. Bueno, entonces le vamos a ceder en primer lugar la palabra a Alma para que nos dé sus impresiones. Sí, ya. Pues buenas tardes a los asistentes a esta última mesa de este foro, que verdaderamente es muy enriquecedor y nos vamos con muy buenas notas para reflexionar. Agradezco la invitación a participar como ponente en este foro. Agradezco a Aida, muchísimas gracias por la invitación. Agustín también, Jesús, muchas gracias. Y bueno, para no retrasar más, pues inicio en esta mesa muy emocionada, porque nos permite escudriñar desde la ética los entornos editoriales. Estos entornos del siglo XXI que se han visto trastocados por el maremoto de las nuevas tecnologías. La transformación en la distribución de publicaciones fue como el indicio de que el modelo de negocio editorial iba a empezar a modificarse. Y en ese momento pensamos que solamente iba a ser desde esa parte editorial, ¿no? El tema comercial, que al alcance de un clic íbamos a poder estar comercializando a niveles globales, y que hacía falta trabajar en nuevos mecanismos, candados, en regulaciones mercantiles y legales para empezar a trabajar en estos ambientes. La nube digital se volvió pues el repositorio de nuestros contenidos. Nube que para nada es etérea ni vaporosa. Es un ejército de máquinas que almacenan nuestros datos, que almacenan nuestros activos, y que no nos pueden culpar de sospechosismo o de tener suspicacias sobre el uso pues no regulado o no permitido de esos contenidos. Y creo que más de uno en este recinto podríamos atestiguar la evidencia de estos plagios en los espacios digitales. Pues ahora la tecnología nos vuelve a dar un revolcón con los modelos generativos de inteligencias artificiales, que son capaces de producir textos con una amplia variedad de estilos y temas, y que son diseñados para imitar las inteligencias humanas, interpretar datos, aprender de ellos y utilizarlos para objetivos y tareas muy específicas
con una adaptación rápida y flexible. Eso es lo que tenemos ahora. Y esta presentación o mi exposición creo que tiene más preguntas que respuestas. Y la primera, ¿debemos utilizar estas nuevas tecnologías? La respuesta o mi respuesta es sí. La diferencia es en el cómo, para qué las utilizo. Y esto me lleva a otras reflexiones. El prestigio editorial. El prestigio editorial está en riesgo de colapsar por el uso inapropiado de las inteligencias artificiales. ¿Qué elementos son los que coadyuvan en este prestigio, en este reconocimiento social? Y cómo es que, y en este sentido, pues como estamos hablando de inteligencias, porque podríamos hablar del objeto que afecta, que sería en este caso el libro o publicaciones periódicas, pero como estamos hablando de inteligencia, sí me quiero abocar a las personas que formamos parte del entorno y de la cadena de valor del libro. Y concretamente quiero enfocarme en dos figuras, aunque les pediría a quienes están dedicados a trabajar en el tema editorial, que entiendo que hay muchas personas aquí, que lo lleven a su especialidad, porque todo esto cae en diseñadores, ilustradores, traductores, correctores. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es lo que nos depara? Y entonces, pues voy a hablar en este caso particular de autores y editores. Perdón, yo me puse a hablar y yo dejé las láminas que se quedaran por ahí. Una primera lámina fue un poco esta introducción que hice sobre las nuevas tecnologías. Y aquí, pues yo he rescatado para representar estas imágenes de estas figuras de la cadena de valor del libro a tres personajes que sin duda pues son un referente. Y estos personajes coinciden en cualidades que son las que me gustaría ir analizando aquí. Las cualidades del reconocimiento y el prestigio. ¿Cómo se logra y cómo se obtiene ese reconocimiento y ese prestigio? Quienes nos dedicamos a la edición, estamos circunscritos en un campo social que, de acuerdo con Pierre Bourdieu, es una forma de comprender al mundo a través de las construcciones del espacio y de los que interactúan y de los que interactúan en él. Y que tiene también que ver, en este caso, con el saber hacer, con el oficio. Ese que permite nutrir a otros capitales sociales en unas posiciones distinguibles o distinguidas y que nos hacen diferentes a otros campos sociales, porque lo que se construye en este campo social, pues es prestigio y reconocimiento desde el capital simbólico, con productos culturales que por el trabajo, por la manera de relacionarse con otros y que otros se relacionen con ellos y que otros los reconozcan, pues son lo que genera ese prestigio y reconocimiento. ¿Cuáles son entonces esos oficios y cualidades para contar con este reconocimiento? Y es aquí donde yo pido que hagamos un ejercicio de cómo estamos trabajando ahora en nuestras áreas editoriales. ¿Realmente tenemos claridad de nuestro compromiso social, de nuestra función social? ¿Para qué publicamos? ¿Cómo publicamos y para qué? Creo que esas dos preguntas siempre tendrán que ser el motor
de nuestra tarea. En el caso del editor, aquí pues yo estoy ilustrando la representación del editor a Giulio Einaudi, quien fue un visionario, editor italiano, y que publicó obras que criticaban fuertemente al régimen fascista que se vivía entonces. Él fue encarcelado y fue exiliado. Sin embargo, eso no le importó para continuar con su tarea, con su compromiso, el que él decidió que era su compromiso profesional, y que gracias a él, por ejemplo, hoy tenemos plumas como Italo Calvino, Cesare Pavese, Antonio Gramsci. Y entonces, ¿qué pasa con el editor? El editor debe tener dos características fundamentales. Es un profundo conocimiento sobre la materia que publica y un olfato extraordinario. El conocimiento te va a permitir construir el catálogo, o sea, saber qué es lo que quieres hacer. Por eso insisto mucho en esas preguntas. ¿Para qué lo hago? ¿Qué quiero lograr? ¿Cómo quiero impactar desde esta función social que yo represento? Y en el caso del olfato, el olfato extraordinario, pues es detectar al autor, que va a ir sumando prestigio y reconocimiento a tu catálogo. Y sobre todo, identificar a las audiencias, a los públicos. Y esa combinación, pues es la que toman las decisiones el editor y las que le permiten tomar las decisiones. Depende de estas cualidades, si las tienes, serán la toma de decisiones y será el reflejo de tu catálogo y de tu prestigio y etcétera, ¿no? Por supuesto, estas decisiones pues tienen que ver con la manera como vas a producir. El diseño de tu colección tendrá que venir vinculado con ese estudio, con ese público al que le quieres comunicar. Las audiencias, se ha hablado aquí, la mesa pasada, hablaron sobre públicos y creo que a veces nos olvidamos de nuestras audiencias y es necesario volver a ellas. Y no importa si somos editores de universidades, si somos editores privados. Por eso creo que ahí es un poco fuerte cuando les digo, hay que preguntarnos para qué editamos y para qué publicamos. Y si las respuestas son, pues porque lo tengo que hacer, porque pues trabajo en una universidad que necesita publicar, pues creo que ya vamos un poquito equivocados sobre lo que tenemos que fortalecer frente a lo que se nos está presentando, frente a estas tecnologías que pueden sustituirnos cuando nosotros no tenemos claro nuestro ejercicio editorial. Y a mí me parece de verdad una gran oportunidad el momento histórico en el que estamos, con que estamos en medio del volcán en erupción, con estas tecnologías, porque creo que nos permite replantearnos la ruta que debemos seguir como personas y no máquinas, y en este caso como editores y no como ayudantes de las máquinas. Y esto va a ser la diferencia, la profesionalización, el saber por qué estoy haciendo esto. Las editoriales universitarias y la Universidad Veracruzana es un ejemplo de ello. Tiene definido un catálogo y sabe qué es lo que quiere publicar y hacia dónde. Por lo menos los de afuera logramos apreciar ese trabajo y ese prestigio. Pero más adelante voy a retomar algo que me parece importante. Bueno, pues volviendo a la figura del editor, pues necesita, por supuesto, amplia cultura y necesita vocación y entusiasmo por su trabajo y por su quehacer. Creo que estos elementos son los que le van a permitir identificar si estamos trabajando
o revisando textos hechos por la inteligencia artificial o no. El investigador que puede ser un autor en potencia. La inteligencia artificial se va alimentando de datos que nosotros le damos, que se transforman en información cuando se inicia la iteración con ellos. Y ya está más que explicado, de verdad que agradezco muchísimo la claridad con la que nos hablaron nuestros colegas y nuestros compañeros antes de esta mesa. Pero el proceso de conocimiento va más allá de la obtención solo de información. Y es cuando se tiene un proyecto intelectual. Y es cuando tenemos la capacidad de identificar fuentes, de hacer referencias, de trabajar en las citas, en las paráfrasis, en discriminar. Tan importante es discriminar en esta parte de un proyecto intelectual en el que se está trabajando. Pero cuando se llega al conocimiento es cuando eres capaz de concebir modelos mentales y representaciones que permitan interpretar el universo. Y aquí me gusta mucho usar esta frase porque las inteligencias artificiales saben, pero no saben que saben. Solo son un cúmulo de datos, porque el saber es la posibilidad de entender el mundo. Y eso, como lo dijeron en la mesa pasada, pues es algo que es parte de la creatividad y de la reflexión y de la curiosidad de las mentes humanas. Y quienes se dedican a la investigación, pues lo saben. Aquí yo pongo como ejemplo un esquema del estado del arte, donde todo investigador pues tiene que ir atendiendo con certezas pues estos previos que lo van a llevar pues a la construcción de nuevo conocimiento, de nuevos hallazgos que permitan hacerse nuevas preguntas. Ya cada uno de ustedes, de verdad, con todo este trabajo que se ha realizado, podemos saber en qué momento puede ser útil el uso de las inteligencias artificiales. Para mí, sí son herramientas. Son herramientas sofisticadas que nos exige tener una mayor preparación y experimentación de nuestro quehacer. Ese es el reto y el gran reto y la gran oportunidad que nos dan las inteligencias artificiales. Reubicarme en donde estoy como editor para yo poder usar herramientas que me estimulan a ser mejor que la herramienta. Y aquí me quiero detener un poco con el tema de los tesistas, de estos investigadores o alumnos de las diversas universidades que terminan su tesis. Yo ya no voy a atender el tema de si lo pasan por el ChatGPT o por donde sea, sino que piensan que como ya tienen la tesis, pues ya van a las áreas editoriales a querer que se las publiquen tal cual, ¿no? Y entonces aquí es donde vuelvo nuevamente con las audiencias. Cuando alguien hace una tesis, lo hace para obtener un grado académico. Y entonces su público, pues son sus sinodales y son aquellas instancias que le van a conceder, pues, ese reconocimiento de obtención de su grado. El público es ese y le escribe a ese público. Cuando intenta hacer otra cosa, que es volverse un autor, entonces requiere de otras cualidades que es importante destacar aquí. Y estas cualidades son la profesionalización. El autor también debe profesionalizarse. Y entonces
para empezar, pues tiene que ser un experto en el tema que aborda. Ser diferenciador y saber garantizar la calidad de su contenido e identificar la competencia y qué hay en el mercado que pueda estar compitiendo con lo que yo quiero ofrecer. ¿Para qué escribo? Así como un ¿para qué edito? ¿Para qué escribo? ¿Para quién escribo? Por tanto, pues también es importante conocer a los públicos a los que le voy a hablar y tener el lenguaje correcto para poderles hablar. Cuando estaba haciendo yo este trabajo, me encontré una cita de Italo Calvino. Italo Calvino también tuvo su experiencia como editor y él recibía las cartas y contestaba las cartas de autores de la editorial Einaudi, que ahí fue donde él se formó como editor y escritor, ¿no? De alguna manera. Y él contestaba las cartas que mandaban los autores y las personas que querían publicar en la editorial. Y entonces Italo Calvino le responde a Raúl Lunardi el siguiente texto que quiero compartirles. Abro comillas. Me parece que te has abandonado a una especie de escritura automática en la que has metido todas las expresiones más hinchadas, retóricas o rancias que te venían a la mente sin preocuparte de las repeticiones, incorrecciones, sintácticas, ingenuidad y extremas congestiones. Había empezado a notar en una hoja que te adjunto las frases que a mi parecer saltan más a la vista por lo incongruentes o retóricas, pero me detuve al cabo de unas 20 páginas. No creo que sea una cuestión de estilo. Creo que la materia del relato es falsa. Eso no lo hizo ChatGPT, no lo hizo ninguna inteligencia artificial. Lo hizo un editor comprometido con su función, un hombre culto al que no se le pasaron estos elementos. Eso es lo que necesitamos ahora como editores. Necesitamos profesionalizarnos. Necesitamos tener esa congruencia y esa ética de que no voy a publicar porque es mi cuate. No voy a publicar porque me lo pide X, ¿no? Y entonces, pues nos damos cuenta que este capital simbólico que existe y que las universidades y los colegios nos lo advierten y que tenemos que seguirlo sosteniendo porque eso es lo que da prestigio, reconocimiento, influencia, autoridad. Este trabajo escrupuloso, este trabajo profesional, que en este momento hay una franca ruptura con lo que está pasando en el mundo, en donde empresas que ofrecen inteligencias artificiales nos dicen en sus mensajes publicitarios, tu escritor de IA indetectable. O sea, ¿qué te está queriendo decir? Puedes mentir. Con una función de disfraz de inteligencia artificial que le permite ocultar el uso de inteligencia artificial. Te están diciendo, puedes mentir, puedes defraudar. Eso es lo que las empresas que nos venden estas inteligencias nos están sugiriendo hacer. Y entonces, pues ya por ahí también aparecieron algunas notas en donde pues periódicos están demandando a OpenAI y a Microsoft por el uso ilegal de su información y de sus contenidos. También platicábamos hace un rato, nosotros pues somos los que estamos alimentando estas inteligencias que al rato pues nos cobran lo que nosotros, de lo que nosotros fuimos también parte de su acumulación de datos. Esa ruptura está. Y espero
que no invada esta parte tan importante del trabajo editorial y del trabajo de autor, porque son aquellos que nos van a garantizar ese cumplimiento de sus funciones sociales, nos pueden garantizar que no exista un retroceso en el aprendizaje, en el conocimiento. Cuando el doctor Scolari hablaba sobre estos fenómenos que no advertimos, la verdad lo que nos tiene que alarmar es hacia dónde va la educación y la forma de aprender, que nos vamos a adaptar, sí, pero creo que hay espacios como el editorial, como el de la figura y responsabilidad del autor, en donde tenemos que sostenernos dentro de este capital simbólico del reconocimiento y prestigio, donde estas figuras, no importa qué pase, en ese otro lado, en donde hay engaño, en donde hay mentiras, en donde nos están normalizando el fraude, porque eso es lo que está pasando, están normalizando el fraude, tenemos que romper con esas prácticas. Y entonces es cuando mi propuesta la hago para que esté la ética en el centro de la acción, pero no solamente no solamente del editor, no solamente del autor, no solamente del diseñador, alrededor de sistemas educativos, alrededor del Sistema Nacional de Investigadores, alrededor de todos aquellos sistemas y elementos que propician que pueda haber una fuga de fraude. ¿Por qué? Porque a lo mejor los tiempos, en el caso de los investigadores, a lo mejor los tiempos que les imponen para el desarrollo de investigación no son los adecuados. Y entonces ahí hay una presión percibida, y por eso me gustó mucho poner este diagrama metafórico del fraude, porque necesitamos de una presión en donde ya hay un huequito de, híjole, pero tengo que entregar el artículo, entonces pues le voy a, o tengo que hacer un libro porque pues, tengo que presentar producto, pues entonces le voy a hablar al amigo para que pues, venga y se haga un artículo, un capítulo, y entonces se vuelve el libro de los amigos, ¿no? Y yo publico a mis amigos y mis amigos me publican a mí. El editor tiene que cubrir con una meta de editorial anual, y pues si no tengo buenos libros, si no alcanzo la meta, híjole, pues ¿qué voy a hacer? Pues publico lo que haya. Y entonces una serie de áreas de oportunidad para estar infringiendo como lo correcto, y eso lo peor de todo es que lo racionalizamos, ¿no? Y entonces pues lo justificamos, es que pues, los tiempos pues no están funcionando, no me dan los tiempos, pues tengo que cumplir con estos objetivos, y entonces pues hay una incongruencia con el sistema y con las prácticas éticas. Las prácticas éticas las tenemos que construir como sociedad. Las prácticas éticas son las que pueden ayudarnos a encaminar el tema de estos procesos y de muchas otras áreas, sin duda alguna, pero bueno, a mí me toca hablar y exponer lo de el tema en los entornos editoriales. Y bueno, aquí a manera de resumen, pues hago algunas sugerencias de buenas prácticas. Tenemos que aprender y tenemos que conocer al monstruo para superarlo. Tenemos que saber a qué nos estamos enfrentando, porque esto, como dijeron hace un rato, apenas está en primaria, pues tenemos que adelantarnos y tenemos que ser visionarios y saber para qué y cómo vamos a utilizar las inteligencias artificiales. Y bueno, pues yo quiero concluir mi participación con una frase de Fernando Savater que me encontré por ahí y que me gustó mucho para cerrar mi participación en este foro. Mientras seamos humanos, no podremos dejar de preguntarnos cómo debemos relacionarnos con los otros, porque somos humanos gracias a que otros humanos nos dan humanidad y nosotros se la devolvemos a ellos. Muchas gracias.
¿Tienes de logística? ¿Qué necesitas? ¿Moverla? La desconecto. Ya la puedes mover. Pues muchas gracias, Alma. Creo que esta invitación que nos haces para, después de todas las discusiones y planteamientos que se hicieron con anterioridad, pues tratar de poner en el centro, digo, ya cada uno de nosotros como sujetos ante este fenómeno de las inteligencias artificiales en cada uno de nuestros ejercicios profesionales, pues al final de cuentas nosotros estamos ahí. Y nosotros podemos tener la capacidad de decidir, si entiendo bien lo que nos estás proponiendo, con principios o, como dices tú, con prácticas éticas. Me parece muy bien. Bueno, ahora le vamos a ceder la palabra a María Fernanda, a ver qué nos dice ella desde el punto de vista del derecho. Hola, muy buenas tardes. Muy agradecida por esta invitación de la Universidad Veracruzana, con Aida, con Jesús, con Agustín y obviamente con ustedes por venir a hacer la digestión aquí con nosotros. Que no es nada fácil estar a las 4 de la tarde atendiendo un foro de este tipo. Y además me da mucho gusto compartirlo con Alma, haber dejado en la última mesa a las mujeres. No sé qué tenga que ver. A lo mejor es porque hablamos diferente, ¿no? El tono de voz hace que despertemos. Y bueno, pues a mí me toca hablar desde el punto de vista del derecho de autor. Es para lo que fui convocada. Aquí, yo le doy aquí. Ahí está. No, está conmigo, pero no está allá. Ok. Ahí está. Bueno, hoy en la mañana, justamente alguien comentaba la broma del burro Lolo, que se dio allá por los 40, ¿no? No, los 20, ¿cierto? Los 20. Donde tres amigos franceses, un poco cansados de la crítica o de los críticos de arte, ¿no? Decidieron jugarles una broma y es prácticamente la que había comentado en la mañana, que la voy a repetir para quienes no estuvieron, que era amarrarle al burro Lolo, que en realidad era el burro de un amigo de ellos, amarrarle en la cola unos pinceles. Y entonces le daban de comer zanahorias. El burro estaba contento y con la cola pintaba. Cuando terminaron la obra, la presentaron en una galería en donde tenía poquito que se había presentado otro pintor famoso, ¿no? Y bueno, pues los críticos de arte se desbordaron, ¿no? Para hablar del impresionismo, ¿no? Y de la frescura y de la fuerza. Y bueno, pues después de escuchar una serie de halagos a la obra, inventaron un pintor que era Rafael Boronali, pues revelaron que en realidad la obra había sido creada por un burro. Y por supuesto, sobre esa obra no había derechos. ¿Por qué? Pues porque no era una creación humana. Algunos años después, también lo comentaron hace rato, el tema de la macaca que se hizo su selfie. Y hubo todo un reclamo por parte del fotógrafo con respecto al uso de la fotografía que se estaba haciendo. Y finalmente la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos en 2004 resolvió que en tanto que no hay elementos creados por humanos, esa obra no tiene derechos de autor. Podrá tener propiedad sobre la fotografía, objeto físico, papel, ¿no? El fotógrafo que la reveló, pero no hay derechos autorales sobre la obra, como no hay derechos autorales sobre la del burro.
Entonces, ¿qué son los derechos de autor? Bueno, básicamente es el conjunto de derechos de naturaleza personal unas y otros económicos que reconocen los estados en favor de las personas creadoras de obras artísticas y literarias. Y hago énfasis en personas. ¿A quién protegen los derechos de autor? Hoy por hoy, de acuerdo con las legislaciones que imperan en la mayoría de nuestros países, los derechos de autor protegen, por un lado, a los y las autoras, que son personas físicas, creadoras de una obra literaria o artística. De hecho, nuestra ley señala que autor es persona física. Las personas jurídicas, las entidades, las universidades, los colegios, las empresas, no son autores, no tienen derechos autorales per se, los adquieren de los autores, los adquieren en virtud de los contratos que celebran con los autores. Por lo tanto, en principio el derecho de autor protege al autor y protege a la obra, entendida como la expresión formal, original, personalísima, que refleja la impronta de su autor. Y junto a los autores y a las obras, el derecho de autor protege a titulares derivados de derechos de autor, que son aquellas otras personas físicas o jurídicas que de alguna forma lícita han adquirido derechos de autor. Por lo tanto, el derecho de autor no protege las ideas. Cuando hablamos de originalidad en el mundo del derecho de autor, hablamos de la forma de expresión de las ideas. Yo pregunto aquí, así sencillito, ¿cuántas canciones conocen que alaban al estado de Veracruz? ¿Cuántas? Yo conozco Veracruz. ¿Cuál otra? ¿Otra canción que hable de Veracruz? El himno de Veracruz. ¿Otra que hable de las bellezas de Veracruz? La Bamba. ¿Algo más? Ok. ¿Cuál es el concepto que yo planteé? Canciones que alaben a Veracruz. ¿La Bamba se parece a Veracruz? ¿O al himno de Veracruz? Y podría ser que en alguna parte de la letra alguna diga mi bello Veracruz o qué bello Veracruz. Sí podría ser, ¿no? Que coincidan. Sin embargo, la forma en la que está estructurada cada una de ellas es distinta, porque quien crea la obra trae una experiencia, trae una vivencia, trae una emoción distinta. Algunos pudieron haber nacido en Veracruz y lo aman de nacimiento, y otros fueron adoptados por Veracruz. Y por lo tanto, la manera de ver a ese estado que los acogió es diferente. Por lo tanto, el derecho de autor no protege la idea, protege la manera en la que se expresa esa idea. La forma, el estilo de cada uno de los autores cuando lo narra, cuando escribe, cuando pinta, habla del bagaje personal, de lo que uno trae, de la emoción, del sentimiento, del conocimiento, ¿no? Que es el que quiere transmitir. Entonces, ¿qué es lo que en realidad protege el derecho de autor? En el caso de los autores, el derecho de autor les protege en su aspecto moral, los derechos morales que tienen los autores, que tiene que ver con el reconocimiento de su calidad de autor, con ese crédito que se merecen cada vez que se utiliza su obra, y además con el respeto que se haga por la integridad de la obra misma. Es decir, que nadie puede modificar, alterar, adicionar o mutilar una obra sin el consentimiento del creador, del autor de la obra. Y por el otro lado, protege su aspecto patrimonial, la justicia que hay en ser remunerado por la utilización de su obra, ¿no? Es una manera de
reconocer y también de estimular la producción autoral. Eso es lo que reconoce y son derechos irrenunciables de acuerdo con nuestra legislación. En el caso de las obras, en el aspecto moral, el derecho de autor protege su integridad para impedir que se realice cualquier acto de modificación, alteración, mutilación sin autorización del autor y que además en ello se menoscabe su prestigio. Y en el aspecto patrimonial, que no se utilice la obra de la manera en la que el autor o el titular no lo ha autorizado. Aquí les pongo, por ejemplo, un ejemplo, valga la redundancia, de un mural urbano que se realizó en la Ciudad de México y que un buen día la alcaldesa decidió que no le gustaba y lo mandó pintar. Y simplemente suprimió el derecho que tenía ese autor en su aspecto moral. Y como esos ejemplos hay muchos, en todo nuestro territorio, ¿no? Simplemente en periodo de campañas electorales, pues blanquean muchas bardas. Bueno, esta fue repetida. Esta es la que puso en la mañana Jesús Guillermo. Y entonces, cuando hablamos de las inteligencias frente al derecho de autor, ¿qué es lo que nos interesaría debatir, ¿no? Analizar, compartir? Pues en principio sería si los productos creados con inteligencia artificial pueden ser considerados obras. Si son considerados obras, ¿quién tiene derecho sobre esos productos o sobre esas creaciones? Y si son obras, ¿cómo se protegen? ¿Cuál es la tutela jurídica que hay para ese tipo de producciones? Bueno, no voy a repetir eso porque evidentemente los que me precedieron saben mucho más del tema de tecnología que yo, y yo coincido con Alma, para mí son herramientas tecnológicas, por lo tanto, en virtud de que, como bien decía Rafael hace rato, reproducen, ¿no? Pues no crean, no son creativas. Generan, a partir de un proceso tecnológico, un resultado. Ejecutan instrucciones que le da alguien, ¿no? Alguien hace la pregunta. Y bueno, pues entonces, ¿dónde está el meollo del asunto? En que esas inteligencias artificiales, al día de hoy, están siendo entrenadas con la información, hablando exclusivamente de derechos de autor, han sido entrenadas con millones de obras de todos los tipos, musicales, pictóricas, fotográficas, obviamente obra literaria, de diversos artistas que no han podido dar su consentimiento para el uso de sus obras. Si partimos de que es un derecho, un privilegio exclusivo que tienen los creadores, ellos son los primeros que tendrían que decir si están de acuerdo o no con que su trabajo se utilice para entrenar estas herramientas. Y bueno, pues ya también lo decían desde ayer un poco, como la pobreza de contenido que puede generarse en este momento, porque bueno, insisto, se están preparando, están en kinder, van a llegar a la preparatoria, sobre cuál es el contenido que se genera con estas inteligencias artificiales. Pueden ser cosas muy básicas, ¿no? Seguramente a ustedes ya les ha tocado ver algunos textos creados con inteligencia artificial, pues que la verdad es que tampoco emocionan mucho. Yo antier que llegué a Jalapa, en el autobús me tocó diferentes películas, escogí la de Tolkien, la vida de Tolkien, y hay unas escenas verdaderamente fuertes sobre lo que él vive durante la Primera Guerra Mundial, yendo a buscar a su amigo. Y solamente alguien que pasó por esos horrores, después podría haberlo recreado en El Señor de los Anillos, ¿no? Hablar de ese tema de la guerra tan crudo,
pues solamente quien pasa por un pasaje así puede conmovernos, haciéndonos recrear esas imágenes que además nunca hemos vivido, ¿eh? Yo estoy segura que ninguno de por aquí ha vivido la guerra, esa guerra, ¿no? Entonces, evidentemente, creo que hasta el día de hoy la inteligencia artificial como herramienta no ha podido superar al ser humano. Y además, esto que también comentaban en la mañana, desde ayer, desde el sesgo, hace unos días se publicó el tema de una inteligencia artificial que sirvió como jurado para un certamen de belleza. No hubo una sola mujer de tez morena que estuviera en los primeros lugares. ¿Por qué? Pues porque quien la está alimentando y quien la está entrenando no considera que las mujeres morenas pueden ser bellas, ¿no? O lo que decían en la mañana del médico. Bueno, han hecho pruebas donde le piden imágenes de médicos y solamente ponen hombres. Y si piden enfermeras, ponen mujeres. Enfermeros ponen mujeres, ¿no? Como si solamente la enfermería se diera del lado femenino y la medicina del lado masculino. Entonces, bueno, pues sí, hay una pobreza de contenido. Hace 2 años comentaban también de un concierto que se dio durante la pandemia en Corea, porque salgámonos un poco del texto, vámonos a otras áreas de la creación, y el concierto fue absolutamente creado, todo por inteligencia artificial, con voces de inteligencia artificial, con personas artificiales, ¿no? Y donde se pagó una buena cantidad por tener acceso a la plataforma para poder ver el concierto. La pregunta aquí es, ¿quién se benefició de la venta de esos boletos? Un productor que fue el que generó todo el negocio. ¿Dónde quedaron los autores? ¿Dónde quedaron los compositores? ¿Dónde quedaron los ejecutantes de la música? ¿Dónde quedaron los intérpretes? Ese es el tema que les está preocupando a la mayoría de las personas que participan en la producción de bienes culturales. ¿Cómo identificamos el uso de la inteligencia artificial? Bueno, pues ya también lo habían dicho desde la mañana, hay softwares libres y hay softwares de paga que nos permiten o que les permiten buscar coincidencias. Ya decían por allí también hace rato, un 18%, ¿quién puso ese parámetro? Quién sabe, pero bueno, eso es lo que más o menos se supone que detectan. Pues resulta que no son infalibles. Creo que ustedes no alcanzan a ver, porque eso lo hice yo. Y yo le pregunté a la inteligencia artificial, un texto que decía así: adoro la calle en que nos vimos, la noche en que nos conocimos, porque desde ese momento esa calle se volvió la ruta favorita para llegar hasta mi casa, que tiene un patio particular que se riega y se moja como los demás. ¿Cómo extraño caminar tomada de tu brazo, como los árboles extrañan el otoño? Y aunque entre tú y yo no hay nada personal, yo te extraño cada día, porque sin ti la vida ya no es vida. Es solo una imagen que pasa detrás de mi ventana, en donde veo pasar día con día la espera de la noche hasta que tú vuelvas. Muchos de estos son títulos de canciones de Armando Manzanero. ¿Qué creen que pasó con la inteligencia artificial? No lo detectó. Ahí dice, 0 coincidencias. Pero después yo busqué un texto de Rubén Darío y evidentemente apareció la primera, ¿no? Ahí dice, déjenme volver a poner los lentes. Resultados del texto coincidentes 2. Abrojo puso el poeta en sus versos todas las perlas, tacatacata, ¿no? O sea, ahí sí me lo detectó. Ok. Un texto generado por GPT en el que yo le pregunté, ¿el uso de la inteligencia artificial puede violar derechos de propiedad intelectual de las obras con las que se entrenaron y esto es un plagio? Y él me contestó, el uso de inteligencia artificial, IA, en el desarrollo de modelos de lenguaje como GPT-3
Implica el entrenamiento de dichos modelos con grandes conjuntos de datos que pueden incluir taca, taca, ta. Y luego yo se lo pasé a GPT-0 y no lo detectó. Y bueno, pues seguramente ustedes también ya han visto muchas de estas imágenes en donde no reconoce que la mano tiene 5 dedos, ¿no? Hay más dedos en ese nudo, ¿no? O por ejemplo, el límite de los dientes. Creo que no alcanzan a verse acercamientos, pero por ejemplo, la foto de las chicas que están en medio, si se fijan en la mano que trae la cámara, hay muchos dedos. Y además hay más filas de dientes, o sea, los dientes son más largos. Luego la que trae la espada, la pirata, también tiene más dedos. Bueno, el del perro ya ni hablar, ¿verdad? Un horror. Y el de abajo, el de la mano de la sirena. Entonces, bueno, pues si queremos hablar también, ¿no?, de esta entrada en vigor de la inteligencia artificial y de la robótica, bueno, pues yo sugeriría que tomemos en cuenta las leyes o los principios de Isaac Asimov, ¿no? Estos 3 que hablaba de, primero, un robot no puede causar daño a un humano, ni por inanición, permitir que un ser humano sufra daño. O sea, eso no podría ser. Por lo tanto, la inteligencia artificial no podría permitir la precarización, el daño económico de los autores. Segundo, un robot debe cumplir las órdenes de los seres humanos, excepto si dichas órdenes entran en conflicto con la primera ley, ¿no? Entonces, es como, en caso de duda, la razón siempre la tendrá el cliente. Tercero, proteger la propia existencia. Un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que ello no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. Parece chiste de Murphy, pero bueno, es así, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y por eso me gusta mucho haber llegado al final de este foro. Bueno, pues que por ahí se ofrecen estas inteligencias artificiales como una manera de abaratar el costo de producción de la edición. Porque eso es en realidad lo que está sucediendo en las ferias del libro, que hay por ahí expertos en utilizar inteligencia artificial que en vez de proponer cómo le hacemos para que los artistas gráficos generen una lluvia de ideas y a partir de ahí generen nuevas propuestas de imágenes usando, porque además, a ver, el uso de la tecnología no es nueva. O sea, todos aquí utilizamos el corrector de Word y usamos, bueno, los arquitectos utilizan Adobe y los artistas gráficos utilizan Paint, ¿no?, Corel, y ustedes utilizan Illustrator, ¿no?, o Publisher. O sea, no es algo nuevo. Ahora, ¿cómo lo hacemos sin pretender, como decía Alma, defraudar y engañar a nadie? ¿No? ¿Cómo evitamos que este uso sirva para depredar el medio de otros actores que participan en la cadena de producción de la obra? Los traductores están muy preocupados porque creen que están a punto de perder el trabajo. Los están poniendo a corregir las traducciones hechas por las inteligencias artificiales. Y todos sabemos que tacos dorados, no es golden tacos, ¿cierto? Entonces, es un poco injusto aprovechar esto para cancelar de la fórmula a los otros creadores. En el caso de los ilustradores, pues también con inteligencia artificial te dicen, puedes generar tus propias imágenes, ya no necesitas a los ilustradores. De por sí los ilustradores son una parte débil en la cadena, ¿no? Les dicen, mira, te voy a pagar 10 pesos por ilustración y si no estás de acuerdo, pues no te preocupes, tengo 10 atrás tocando la puerta. Entonces, ¿dónde está el respeto por el trabajo de los ilustradores? Que es el mismo respeto que tendríamos que tener por el trabajo de los editores, ¿no? Porque también por ahí alguien estimaba que los libros nacen así como los vemos, ¿no? No es cierto. La obra llega como manuscrito y a partir de ahí hay todo un trabajo editorial
que convierte ese manuscrito en el libro que llega a la mano del lector. Entonces, defendamos el derecho de los editores, pero defendamos el derecho también del resto de los actores que participan en esta creación. También el de los escritores. Evidentemente, bueno, pues uno puede decidir si quiere tomarse un buen café de Coatepec o tomarse un café soluble, ¿no? Es tu derecho, ¿ok? Pero los dos compiten en el mercado, los dos coexisten, ¿no? Aquí el problema es que estamos pensando quitar a uno simplemente porque es más barato. Y déjenme decirles que lo triste ahí es que no se están dando cuenta que se están dando un balazo en el pie las editoriales que apuestan por estas inteligencias artificiales. Porque el gran valor de la editorial no es el edificio, no son los muebles, no son los equipos. Su valor está en la propiedad intelectual. Su valor está en los textos que pueden después negociar. Su valor está en sus imágenes. Su valor está en su trabajo editorial. Entonces, bueno, pues sí, podemos aprender a utilizar las inteligencias artificiales y podemos, en algunos casos, economizar, ahorrarnos, no tenemos presupuesto, no podemos comprar imágenes o comprar el trabajo de los traductores. Bueno, pues después no se quejen de que los libros que ellos producen no tengan valor. Lo humano seguirá teniendo un valor. Para terminar, déjenme, híjole, le metí mano, reconozco, es mi obra derivada. Es un poema que se le atribuye a Bertolt Brecht y que en realidad fue creado por Martin Niemöller, que era un pastor protestante alemán. Y dice así, yo lo transformé, mea culpa. Cuando las inteligencias artificiales vinieron a buscar a los ilustradores, guardé silencio, porque yo no era ilustradora. Cuando encarcelaron a los traductores, guardé silencio, porque yo no era traductora. Cuando vinieron a buscar a los intérpretes, no protesté, porque yo no era intérprete. Cuando vinieron a buscar a los escritores, no pronuncié una palabra, porque yo no era escritora. Cuando finalmente vinieron por los abogados, no había nadie que pudiera protestar. Muchas gracias. Muchas gracias, María Fernanda. Creo que pues está siendo como un, vamos a decir, cierre donde tanto Alma como tú están, digamos, como tratando de ponernos los límites que podemos tener para seguir reflexionando, ¿no?, sobre las inteligencias artificiales, porque siento que a lo largo, ¿no?, de las distintas sesiones hubo como opiniones muy preocupadas por lo que pueda ocurrir, sobre todo en el trabajo profesional y ya más concretamente el trabajo profesional de los editores, que somos los que hemos convocado este foro. Y a su vez, bueno, opiniones total y absolutamente muy bien informadas de científicos, de investigadores que nos han dicho, bueno, está bien que haya inquietud, preocupación, pero no se asusten. Las inteligencias artificiales están todavía en fases muy elementales, no están sustituyendo el trabajo de los profesionales, la manera en la que se generan su trabajo no es exactamente una inteligencia, en fin, como que hemos visto opiniones que van y vienen, los riesgos a lo mejor sí reales, los miedos que a lo mejor no tienen sustento del todo, pero creo que justo este marco que nos están poniendo ustedes, me parece que por un lado nos están poniendo, como dije yo hace un momento, con base en lo expuesto por Alma, que pues nosotros somos los primeros que tenemos que decidir cómo usarlas, ¿no? O sea, ante esas preocupaciones que, por ejemplo, en la mesa en la segunda mesa de la mañana,
donde los académicos nos decían, bueno, ya se está usando de distintas maneras en el trabajo académico. Y ellos mismos estaban diciendo, pues los límites los podemos poner nosotros, los académicos, con los estudiantes, etcétera, ¿no? O en el caso de las investigaciones de frontera, digamos, que se están planteando, pues también no está de más que los límites jurídicos se empiecen a revisar, ¿no? Porque, digamos, creo que nos has hecho un planteamiento muy claro que a partir de la ley, ¿dónde se puede reconocer sí o no a un autor o sí la inteligencia artificial? Que bueno, entiendo yo que lo que tú nos estás diciendo es que la inteligencia artificial no son autores. Ajá. Eso puede aclarar en parte algunas de las preguntas que se han hecho aquí. Y creo que me parece muy bien. O sea, sí tenemos dudas, tenemos inquietudes, nos hemos quedado con algunas claridades, estamos aprendiendo qué son todo esto de las inteligencias artificiales, pero también me parece muy bien que pongamos como límites nuestro propio accionar, ¿no? Y lo que los marcos jurídicos, éticos, institucionales, tanto de los países como de los organismos o las instituciones, como es una universidad, como la Universidad Veracruzana, que nosotros mismos podemos poner los límites o explorar hasta dónde se pueden llevar el uso de estas nuevas tecnologías. Entonces me parece muy bien. Muchas gracias a las dos. Y pues ahora invitamos a nuestro público, si nos quiere hacer preguntas, planteamientos, o bueno, no sé si ustedes querían decir algo más. Regresamos a tu presentación. Sí, porque tampoco quiero pintar esto como la fatalista, ¿no? La que cierra con, no se puede usar nada. No, bien decía Alma y bien dice Jesús, hay que saber cómo usarlas. O sea, a ver, no se trata de tenerle miedo. También lo decían en la mañana. Es cómo utilizarlas, para qué utilizarlas. Son una herramienta. Yo doy clases y bueno, lo que les digo a mis alumnos es, y doy clases en una escuela de cine. Entonces, pues obviamente en el cine la tecnología los lleva, ¿no?, a recrear escenarios para sus películas. Y entonces yo les decía, sí, yo no me opongo a que la usen, pero sean transparentes conmigo. Díganme qué usaron, cómo lo usaron, qué preguntaron, ¿no? Cómo la están, a qué parte tiene mano humana y qué parte no. Ahora, si solamente se creó con inteligencia artificial, como también dieron un ejemplo el día de hoy, bueno, eso que se creó exclusivamente con inteligencia artificial, hoy por hoy, nuestra legislación no lo reconoce como obra. No soy yo, María Fernanda, es la ley, ¿no? Ahora, si yo le pedí a la inteligencia artificial una lluvia de ideas que me ayude, ¿cómo empiezo un texto? Porque enfrentarse a la hoja en blanco puede ser difícil, y él me dice por dónde le puedo entrar y a partir de ahí yo desarrollo la idea. Bueno, pues entonces, bienvenido el uso de la inteligencia artificial en ese tipo de medidas. Entonces, por eso yo decía, y esta me la salté, transparencia, ¿no?, declaración de uso, reconocimiento de los y las autoras que han sido utilizados, porque hay algo bien curioso con el tema de la inteligencia artificial, que es, esos son softwares. El software es una obra protegida por el derecho de autor. ¿Y qué creen? Esos sí están reconocidos, sí están registrados y no están en Open Access y no están en Creative Commons para que todo el mundo utilice esas, ¿no? Te dejan usar hasta cierto, y ya después, pues, si quieres algo más elaborado, pues tienes que pagar, contratar una licencia. Por eso digo siempre, hágase la revolución en la tierra del compadre, ¿no? Entonces, eso, a mí me encantaría que me dijeran qué material se utilizó para alimentar esa inteligencia artificial, qué tipo de obras usaron, y son tan tecnológicos y son tan brillantes que evidentemente me pueden dar la cita, me pueden dar la referencia. Yo quiero que lo que me hizo la inteligencia artificial me diga de dónde lo sacó, quiénes son los autores, crédito, reconocimiento, ¿no?
Hay una corriente ya, después de tantas demandas que se han venido presentando en el mundo, que lo que están pensando es, bueno, no se puede combatir, no se puede pelear, ya llegaron para quedarse, ¿qué hacemos? Bueno, regularlas. Y en el caso de los autores, licenciarlas. Reconocer un derecho de simple remuneración, lo que implicaría que a partir de las sociedades de gestión colectiva que representan los gremios de autores, se les pague una regalía, un fee, un royalty por el uso de sus obras para entrenar a las inteligencias artificiales. De tal manera que los autores se verían beneficiados, aquellos que quieran entrarle a recibir una remuneración para que sus obras alimenten estas inteligencias artificiales. A lo mejor hacia allá va a caminar la regulación. Ya existe una ley que va a operar a partir del próximo año en la Unión Europea. Y también lo decíamos ayer, no hay que correr, ¿no?, para querer ser los primeros en regular. Hay 2 iniciativas en México para regular inteligencia artificial. Una es del senador Monreal, es una ley para inteligencia artificial, y hay otra que está en Cámara de Diputados para agregar un capítulo a la Ley Federal del Derecho de Autor. Bueno, pues las dos se van a discutir, ¿no? Están en proceso, pero tampoco tenemos que ser los primeros en esto, ¿no? Esperémonos, veamos qué pasa. Los NFTs se desinflaron en 2 años. Ya nadie habla de NFTs, y que era el boom hace 2 años para los artistas visuales. Decían en la mañana también, qué prisa, o ayer, ¿no? Qué prisa por querer tener las obras de Shakespeare, ¿no? O de Cervantes. Ajá. Entonces, eso, remuneración, reconocimiento. Muy bien, pues abrimos la discusión con el público. Si alguien quiere comentar algo, ¿nos ayudas con el micrófono, por favor? Muchas gracias. Bueno, sí. Ok, muchas gracias por la presentación, los conceptos y todo esto. Me parece pues, muy valioso, muy interesante. Yo quisiera hacer un comentario con relación a lo que decía Alma al principio, ¿no? Acerca de la información en la nube, y hacer un poquito una distinción, una precisión en cuanto a los riesgos existentes en términos de la información que se encuentra allá. Vamos, del momento que la información sale de nuestra computadora, que tenemos una conexión a internet, o sea, una simple conexión a internet, ya nuestra información está potencialmente o tentativamente en riesgo. Entonces, la diferencia que yo observo entre el riesgo de que yo subo a la nube, al Dropbox o al Mega o a cualquier servicio de nube, información, es que, bueno, en principio, o Amazon, ¿no? También tiene servicios de esa naturaleza, es que la información, en principio hay un contrato de la empresa en la que se supone garantiza la privacidad. Podemos asumir que ese contrato, pensemos que se cumple, ¿no? Que ese ofrecimiento de que la información yo la subo, quede encriptada y ellos no pueden acceder, asumamos eso. El problema es que luego la responsabilidad regresa a nosotros, y a mí me ha tocado ver casos así patológicos realmente de personas que suben a la nube información y no la protegen con contraseña. No puedo decir el caso porque eso es una situación de confidencialidad en la que me vi involucrado, pero vamos, había todo un sistema que estaba colgado en la nube de Amazon sin ninguna protección. Entonces nosotros también tenemos que asumir esa responsabilidad en cuanto a cómo protegemos nuestros datos y tener contraseñas seguras. Y bueno, yo les podría dar un curso de esto que yo ya lo he dado sobre seguridad en tecnología, en informática y en todo esto, ¿no? Y esa, digamos, la parte de la responsabilidad de los datos en su forma pasiva. Yo lo pongo ahí, y que si alguien más accede o no, pues en parte está en mi cancha, ¿no? La responsabilidad. Por el otro lado están las inteligencias artificiales generativas, que nuevamente retomo este hilo de discusión que yo he venido trayendo y que me hace run en la cabeza todo el tiempo, es en cuanto a cómo las alimentamos, y es como cada vez que nosotros consultamos a estas herramientas, cualquiera, Gemini, las de OpenAI, todas las que ustedes quieran, le estamos dando más recursos. Sí, si yo le subo mi tesis para ver si
si es que me haga corrección de estilo, mi tesis ya va a estar allí y probablemente alguien más por allá sin saber, pues ya puede acceder a los textos de mi tesis sin que exista una referencia que yo escribí eso, ¿no? Entonces, pues eso tiene una implicación de un riesgo activo, un riesgo activo. Y bueno, ese es un comentario con relación a esa parte que me parece que sí es importante asumir esa responsabilidad nosotros en los dos sentidos. Y existe una versión moderna del caso del burro que yo no, vamos, había escuchado historias, pero nunca había escuchado esa del burro que me parece muy bonita, ¿no? Pero hay una historia moderna y la busqué aquí porque no me acordaba el nombre. En el Sony World Photography Awards, Boris Eldagsen, un fotógrafo alemán, puso a concurso una fotografía, no fotografía, generada con técnicas de inteligencia artificial. Ganó el primer lugar y entonces lo renunció y dijo, esto no era una fotografía y lo único que quería hacer era poner en evidencia que cualquiera podría estar haciendo. Él se podía haber quedado callado. Ay, tengo mi premio, estoy muy contento. Pero él lo que quería era levantar ámpula, hacer notar que él lo había logrado y cualquiera lo puede lograr. Entonces, pues bueno, nada más son dos comentarios que me gustaría nada más dejarlos ahí sobre la mesa como para enriquecer un poquito la discusión. Muchas gracias. Por acá. Yo quisiera hacer una pregunta trampa para también tratar de entender cómo tendríamos entonces institucionalmente y dentro de nuestras dependencias y casas editoriales, cómo tendríamos que expresar el uso de las inteligencias artificiales a la hora de dar crédito en una legal. Y quiero hacer esta pregunta trampa a partir de las dos declaraciones de dos ponentes. León Santini dijo al final que la portada final para este libro de Elefanta él asume como propia, y el doctor Rafael Pérez y Pérez nos mostró la portada y el libro de Mexica donde se anota el título y el autor Rafael Pérez y Pérez. Tanto el libro lo podría yo tomar y clonar y vender sin ningún miedo a ninguna repercusión legal. Esto es cierto, ¿no? Ay, no. Ok. Que tiene que ver con la diagramación. Por eso también venía la pregunta que le hice a él temprano. ¿Cuál fue el proceso una vez de que las inteligencias artificiales generaron estos textos? Si tuvo una asesoría literaria y una posterior edición, porque allí empieza a haber una serie de derechos, ¿no? Ahora, la portada de León Santini, yo la puedo tomar y ocupar como un cartel también para un foro de inteligencias artificiales sin ningún problema. Pura y duramente con inteligencia artificial. Y si no hay intervención de la mano de nadie, sí, no tiene protección autoral por hoy. Hoy por hoy, eso no está protegido por derechos de autor. Ocurre lo mismo en el caso de la portada de Aida, donde se expresa que se ocupó determinada tecnología de inteligencia artificial, pero es libre de derechos. Pero tiene corrección, ¿no? Tiene proceso editorial. Entonces, sí. ¿de qué manera, y esa era mi pregunta trampa, de qué manera tenemos que expresar el uso de las herramientas? Ok, es que finalmente, hoy, como está dada la ley, para empezar, no hay obligación de declararlo, ¿no? Legalmente ante la autoridad, ¿no? Si tú quieres registrar una obra, pues vas y la registras, las hayas hecho con inteligencia artificial o lo hayas hecho de cero, ¿no? Es más, un garabato hablando por teléfono, si a mí me gustó, voy y lo registro como obra, aunque no haya una intención en la creación, ¿no? Entonces, si hablamos de declaración, pues tiene que partir, digamos, de la
honestidad del autor y de la honestidad de la editorial, ¿no? Si la obra, llámese ilustración, llámese texto, ¿no?, fue creado absolutamente con inteligencia artificial, no hay derechos autorales. Entonces, a la hora de hacer el otorgamiento de crédito, pues lo que podrías poner, por ejemplo, es texto creado por la inteligencia artificial que sea, ¿ok? A lo mejor con la revisión de, ¿no?, en cuanto al corrector de estilo. Si la imagen fue creada con una inteligencia artificial, lo mismo. Portada creada con la aplicación, el software que quieras poner, ¿no? Ahora, si a partir de una idea primaria que te dio la inteligencia, tú la trabajas, porque hay muchos ilustradores que así están trabajando ya, el resultado final sí es de autor, ¿no? Entonces, al final no tienes que declarar que usaste pinceles o usaste, ¿no?, Photoshop, ¿no? Finalmente tú pones el crédito del autor. Sí. Y a mí me gustaría agregar, Lino, que tanto en el ejemplo del doctor Rafael Pérez como en el ejemplo de Aida, independientemente de, en el caso del doctor Pérez el texto y en el caso de Aida como ilustración de la portada, están los derechos de las editoriales. O sea, el libro de nosotros tiene la leyenda de derechos reservados de la editorial de la Universidad Veracruzana. O sea, están los derechos que está mencionando María Fernanda, que aunque la ilustración se creó de tal manera con la inteligencia artificial, eso es parte de un diseño gráfico, de una concepción de colección, de una serie de criterios de la editorial de la Universidad Veracruzana. Entonces no es libre del todo, ¿no? O sea, sí están los derechos editoriales nuestros o de la casa editora, y eso mismo pasa con el libro del doctor Pérez. Tan es así que, digo, yo no lo revisé el libro, pero como es de un sello importante de Routledge, seguramente Routledge puso en la página legal el copyright de ellos. Entonces, no son libres, pues, del todo. Porque el copyright tiene que ver con un derecho patrimonial, no con un derecho moral de autor, ¿no? Entonces, por eso seguramente el tema del crédito, pues no es atribuible a una persona física. El crédito como derecho moral entendido, ¿no?, ligado a la obra, pues no es de nadie, ¿no?, porque no lo tiene. Hola, gracias a Alma y a María Fernanda por la muy clarificadora exposición que hicieron ambas, al menos para mí, y para continuar con esta especie de terapia de derechos autorales, pero también terapia de capital simbólico. Quisiera muy brevemente mencionar dos ejemplos y formular una pregunta para ambas a partir de esos ejemplos. En Huancoajimalpa tenemos un proyecto que encabezan Vicente Castellanos e Inés Cornejo. Vicente incluso ha colaborado con el doctor Rafael también. Y este proyecto es con la población maya hablante en Yucatán. Hicieron un proyecto que se intitula El Libro de Todos. La idea era crear relatos y también algunas recetas de cocina con estudiantes y docentes de secundarias y de distintas localidades en una región que está al sur de Mérida, y construir un libro en el cual incluso la intención, a mí me llegó a tocar incluso revisar el texto para organizarlo, no es que no hubiera una corrección editorial. Cuando presentaron el proyecto ante el departamento editorial para empezar a editarlo, había un problema, no aceptaban el autor colectivo, porque el deseo de los dos investigadores es que no aparecieran como coordinadores, ni como compiladores, ni como autores, sino que fuera un autor colectivo, y como además el libro se edita en PDF y en EPUB y circula de manera gratuita, querían digamos que no hubiera una autoría propiamente. No fue posible lograrlo, no recuerdo muy bien cuál fue el resultado, pero se queda ahí como un antecedente de otra ejemplificación, que es recientemente la UNAM, en una colección de las más bonitas que recientemente editó, que se llama el Hilo de Aracné, publicó un libro de Marta Riva que se llama El Mono Infinito, y está escrito, bueno, no sé si es de Marta Riva, es de Marta Riva y de Ada L., que es una inteligencia artificial que hace homenaje a Ada Lovelace, la matemática que a mediados del siglo XIX hablaba de
inteligencias artificiales, y a su vez tiene ilustraciones de otra autora y tiene un QR que lleva a versiones, digamos, adaptadas con sonido de la misma obra. Por lo tanto, es una obra que llaman intermedia. Entonces, pensando que ambas cosas probablemente son ejemplos de autorías colectivas, ¿qué pasa con este tipo de derechos desde el punto de vista legislativo? ¿Tendremos que abrir un nuevo tipo jurídico para poder proteger estas obras o para poder permitir ejemplos como el de Coajimalpa que menciono? Y desde el punto de vista del capital simbólico, aquí ¿quién es el referente del mismo, o tenemos que pensarlo como un colectivo? Digamos que esa es la pregunta en los dos sentidos. Gracias. Bien, pienso que la ley también tiene que ser dinámica y tiene también que irse adaptando a las necesidades de la sociedad, de las nuevas sociedades, porque esto también está transformando hábitos y también está transformando figuras autorales. En este momento, pues están surgiendo modelos que antes no los concebíamos. Comentabas que le dan el crédito a una inteligencia artificial, si no me equivoco, en uno de los libros. Entonces, aquí es una pregunta, o no sé si una pregunta o un dilema. O sea, estamos emparejando la relación humano-máquina. Creo que las relaciones son entre humanos y la herramienta, insisto, que puede ser muy potente, seguirá siendo una herramienta. O sea, en el momento en que estemos desdibujando también esta figura humana, ¿no? O a la persona, creo que ahí estamos perdiendo un poco. Eso es lo que yo podría opinar. No sé cuál fue el problema con la obra de Coajimalpa, pero en realidad las obras colectivas sí existen y existen dentro de la ley, ¿no? La ley señala en el artículo 4 que las obras pueden ser colectivas, individuales o de colaboración. En este caso, las obras colectivas, explico un poco, son aquellas en las que participan varias personas y no es posible atribuirle la autoría a alguna, ¿no? Porque se genera precisamente de manera colectiva, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el software. Para la creación del software, pues a lo mejor no participa un solo ingeniero, participan varios en su producción. Entonces no pueden determinar, o a lo mejor sí, ustedes me dirán, qué parte de la interfaz creó cada quien. Entonces se genera una obra colectiva. Como también podría ser si yo ahorita empiezo una narración y digo, érase una vez en Jalapa, y le paso el micrófono a Alma, y Alma sigue, bueno, pues se generará una obra colectiva. Nadie puede decir, no, es que yo puse la parte en donde estábamos todos sentados en la casa de los notarios, ¿no? Es una obra colectiva. Entonces, sí existe este tipo de figuras en la ley, están reconocidas. Yo creo que más bien ahí el problema fue que era recetario y las recetas no están protegidas por la ley porque son fórmulas. Entonces no entran dentro del mundo del derecho de autor, puede ser por ahí. Y sí, como bien dice Alma, el derecho siempre va un paso atrás de la sociedad. Decía mi abuelita que si la molestia no molesta, ¿para qué la molestas? ¿No? Entonces, ¿para qué regulo lo que se autorregula? Yo el otro día le ponía el ejemplo, o sea, vivimos en un edificio en donde todos estamos de acuerdo que a las 11 de la noche, pues nadie sube el volumen de la música y de repente nos cae el primer chavo, ¿no? Y el primer chavo a las 12 de la noche pone música a todo volumen. Entonces, pues, muy cordiales, vamos y le tocamos la puerta y dice, ay, ¿le puedes bajar? ¿No? Y al segundo día vuelve y baja otro vecino y dice, oye, ¿le puedes bajar? Y después de una semana de estarle pidiendo que le baje, ¿no? Pues mandamos una patrulla. Y ya la patrulla le dice, oiga, joven, pues, ¿no? Sus vecinos dicen que usted hace mucho escándalo, ¿no? Modere el uso del volumen. Y después de eso, pues prácticamente lo corremos, ¿no? Lo corremos porque ya no lo aguantamos. ¿Y qué es lo que va a suceder? En la próxima reunión de los condóminos vamos a establecer en el reglamento
que está prohibido poner música, ¿no? Ese es un ejemplo de, bueno, autorregulación. Pero cuando eso no funciona, pues tienes que recurrir al legislador. Y eso va a pasar con la inteligencia artificial. Ahora, ¿qué tanto se va a regular? ¿Qué tanto se va a dejar a la libertad de creación? Bueno, pues ya lo iremos viendo, ¿no? Por lo pronto, pues ya les digo, hay 2 ejemplos, pueden buscarlos, en México, en Senado y en la Cámara de Diputados. Hola, ¿se oye? Vale. No, es una pregunta muy, muy tonta. Bueno, lo primero, daros la enhorabuena, me encantó. Bueno, me encantó todo el foro, así también a los organizadores. Yo como editora y también autora, cuando enseñó la cubierta de Mexica y veo su nombre y apellido, claro, yo como editora interpreto que él es el autor y esa es su obra, pero no. Entonces, bueno, es que la he visto un poco de lejos, pero a mí no me parecía que fuera como coordinador, colaborador, o sea, no la ha hecho él. La cubierta como lector me está engañando, porque él lo ha repetido 20 veces. Yo no he hecho nada y no he querido corregirlo. Entonces, ¿eso es legal? O sea, o honesto por parte de la editorial. Sí, o sea, él dijo, yo no la hice, ¿no? La hizo una inteligencia artificial. Sí, malo sería que él se la atribuyera y dijera, no, yo la hice, ¿no? Y te la quiera vender a ti, editor. Eso estaría mal. La mañana de ayer, Scolari, ¿sí? Dijo, a mí tampoco me preocupa mucho qué es lo que pase con mis textos, no tengo problema. Y finalmente, como autores, es un derecho que ustedes, autores, decidan cómo se tendrán que explotar sus obras. Existen las licencias Creative Commons. Si yo no quiero lucrar con mi trabajo, la subo en licencia Creative Commons y la pongo a disposición de todo el mundo. No tengo que dársela a una editorial para que genere trabajo editorial y de mi manuscrito, de mi paper, se genere una obra, un libro. Ahí el que estamos perjudicando es el editor. Los autores tienen todo el derecho del mundo de hacer con su obra lo que quieran. Es su obra. Pero si los derechos no los tiene el autor porque ya se los cedió a una productora de cine, a una disquera, a una editorial, a una universidad, entonces sí, no puedes hacer uso de la parte patrimonial porque no te pertenece, la cediste. ¿Okay? ¿Qué sería este caso? Tú eres editora. Oye, imagínate que tú cuidaste toda tu edición, la tienes con mucho cariño, ¿no? La vienes a traer a una feria de libro y de repente uno de tus autores, que sea maestro de la universidad, agarre el libro en su salón y le diga, chicos, aquí está mi libro, fotocópienlo. Que lo hace. Y luego vaya y te diga, oiga, no puede ser, 1 año, soy el autor más leído en esa carrera y no tengo un peso de regalías. Tú dirías, maestro, pues es que usted promueve la fotocopia, ¿qué hacemos? ¿No? Fíjate que yo también me pregunté lo mismo y yo fui como hilvanando mi propia respuesta, porque él comentó, yo realicé como software y ella hizo todo, yo no intervine. Seguramente cuando lo pasa a un editor para que haga todo este cuidado de edición, etcétera, el editor al firmar el contrato lo tiene que firmar con una persona y se obliga el editor a poner en la portada al titular, al propietario de ese derecho moral. Entonces, pues como pienso que esa fue la razón, a lo mejor si se lo hubiera valido la pena preguntárselo, pero a mí me da la impresión que fue una necesidad de la editorial para no incurrir en una falta. Pero bueno, yo también tuve muchas inquietudes al respecto.
del software a través del cual se hicieron esos textos. O sea, yo creo que eso hubiera sido para mí lo correcto. Es que creo, Magda, que él comentó que hizo una presentación del libro donde explicó cómo se generaron. Entonces yo creo que el libro sí explica que los textos no son creados por alguien, sino por su programa. Lo que puede ser engañosa, ahí el planteamiento que hizo Lino, pues sí, perdón, ¿qué es tu nombre? Elisa, lo que nos decía Elisa, en efecto, puede ser engañoso, ¿no? El libro tenía el diseño, digamos, tradicional, de un título, un nombre que asumimos que es el autor y un diseño que parece que es de la editorial, y pues solo hasta que a lo mejor lo abres y lees la introducción o la presentación te das cuenta de que el que está en la portada no es el autor. Entonces, pues sí, puede ser ahí de ese lado o por esa parte engañoso. Tú ya lo estás viendo. Ya lo estás viendo como parte del registro. No pongamos aquí al indautor, ¿verdad? Sí, perdón que retome este tema, pero me parece muy interesante porque el punto que se acaba de plantear ahí arriba de que si es el programador del software, aunque normalmente no lo programa una sola persona y este proyecto así es, probablemente sí se pueda considerar como autor. Y por eso ayer en la mesa, perdonen que lo repita, mencionaba los softwares que están haciendo grandes compañías, ¿no? Verti con Bloomberg y creo que se llama Cyborg, vaya nombre, con Forbes, que son sus generadores de periodismo automatizado. Son ejemplos, ¿no? Son los propietarios del software. También por eso creo la mayoría de las empresas ahorita nos están mostrando, siguiendo este modelo de subvención, versiones gratis de sus herramientas de inteligencia artificial, y es nuestra decisión pagar la versión completa o simplemente entregar nuestros datos para poder utilizar esas versiones provisionales. También son los dueños del software. Pero pensaba también incluso en el cine. Los que han hecho historia del cine se han metido muy bien a los pleitos de los Lumière, sobre todo con el sonido en las salas, Tomás Alva Edison, etcétera. Había una pelea enorme por la autoría de quién eran los dueños de las patentes de las primeras cámaras, los primeros sistemas de sonido, etcétera. Bueno, el propio Kubrick, para la película Odisea 2001, armó unos lentes con piezas de varios lentes de distintas marcas, montó una cámara y con eso empezó a filmar escenas. Cuando vio que no funcionaba, le pidió a sus productores, ármenme una cámara que me sirva para mis fines, y hicieron esa cámara. Entonces, desde ahí se han discutido este tipo de cuestiones, porque con el cine también pasa eso, ¿no? Los propietarios de la tecnología podrían ser autores. No, pero ahí no hay autoría. Sí, claro, no hay autoría. Ahí hay propiedad industrial, y es un otro tema diferente. Porque la propiedad industrial sí te exige novedad, ¿no? No como el derecho de autor. Entonces, y el hecho de que sea el autor del software no le da autoría sobre lo que produce el software, porque si no, entonces el autor de todos los textos que nosotros generamos en Word, ¿no? No seríamos nosotros, ¿no? Entonces, no, la fórmula no funciona así. Diana, lo que nos quieras preguntar. Bueno, es creo que una pregunta y un comentario. Yo soy traductora, de manera que esto que comentaste hace un rato, pues sí me sentí profundamente aludida. En efecto, hace unos 20 años, no recuerdo ahora cuándo empezaron a aparecer los primeros programas de traducción, eran realmente muy burdos, muy grotescos. Yo cuando veía las traducciones que hacían, decía, no, esto le falta muchísimo, muchísimo. Sin embargo, las nuevas versiones de programas de traducción realmente han avanzado muchísimo, muchísimo, y ayer oía en una de las exposiciones que habían habían obtenido una traducción inquietantemente buena con uno de esos programas. También retomo lo que que dijiste hace un momento, de editoriales que están poniendo a los traductores a revisar las versiones producidas por esos programas. Realmente sí resulta pues inquietante para uno como traductor. De cualquier manera, yo creo que por lo pronto esas traducciones, como decías, aún necesitan una revisión de un traductor humano. Todavía no llegamos a
a esa fase, porque siento que sí hay muchos criterios que quizá la máquina no tenga, como ciertos términos, cuestiones ideológicas, no sé, que en ese momento la máquina no tenga esa información. De cualquier manera, creo que en un futuro no muy lejano, ese va a ser un tema para las editoriales, ¿no? Porque sí me parece muy grave que se esté incurriendo en esa práctica, ¿no? De a quién se le va a pagar, ¿no? Al programa, o la traducción se va a pagar como una revisión, etcétera. Surgen muchas cuestiones que quizás ahora no se puedan resolver, o a lo mejor sí, tú nos dirás, María Fernanda. Y por otra parte, un comentario de lo que se dijo esta mañana, que me gustó mucho, esto de los superpoderes. Creo que sí, la inteligencia artificial sí es como tener superpoderes, y me quedé pensando en El aprendiz de brujo, en este fragmento de la película de Walt Disney, el que se pone que tiene superpoderes también, pero que no sabe, desconoce lo que decían hace un rato, el oficio, el saber hacer, la técnica. Ahí sí es cuando esos superpoderes se vuelven peligrosos, ¿no? Y de ahí retomaría también un poco, regresando a lo de la mañana, la importancia de poner mucho énfasis en los niños, en que precisamente adquieran ese oficio, ese saber hacer, esas técnicas, que después sí les van a poder permitir usar esos superpoderes, ¿no? O lo que decían, no es lo mismo usar una calculadora para resolver sumas en segundo de primaria que resolverla para ya otros problemas, ¿no? Pero sí me gustó mucho esa imagen de los superpoderes y me quedó ahí como dando vueltas en la cabeza. Bueno, nada más, gracias. Bueno, yo creo que tenemos superpoderes con la licuadora. No usamos el molcajete ya. Y la lavadora, ¿eh? Con la lavadora, con la aspiradora, ¿no? Viva la tecnología, viva el horno de aire, ¿no? El tema es cómo lo usamos, básicamente, ese es el punto. Y bueno, pues con el tema de los traductores, el año pasado en la FIL alguien decía, promotor del uso de las inteligencias artificiales para abaratar los costos, ¿no? En las editoriales, decía, ya llegó, ¿no? Ya está aquí, no la van a poder evitar. Y o se suben al carro o se mueren. Y yo me niego a subirme al carro sin dar pelea. Y yo espero que los autores también den la pelea, porque bueno, pues, si no, pues, ¿para qué estamos los abogados aquí, no? Pues dejamos así, nos hacemos a un ladito, ¿no? No se trata de dar la pelea para prohibirla. Se trata de dar la pelea para que todos convivamos, porque todos tenemos derecho a vivir de nuestro trabajo y a vivir dignamente. Ese es el punto, ¿no? Los traductores tienen el mismo derecho de vivir dignamente de su trabajo que los escritores, los académicos, los abogados, los editores, los médicos. Ay, no, los médicos no, cobran mucho, pero bueno. El caso de los traductores sí es únanse con los ilustradores. Son una parte bien vulnerable de la industria, ¿no? Los contratan por WhatsApp, y yo les decía hace rato, me parece terrible que no exista al día de hoy un contrato de traducción o un capítulo más amplio en la Ley Federal del Derecho de Autor. Ustedes hacen un gran trabajo. Dicen que la literatura universal se la debemos a los traductores, ¿no? Si no, no podríamos conocer lo que se produce en otros lugares, lo que se piensa, lo que se escribe, lo que se siente. Y yo no creo que la inteligencia artificial pueda suplantar la emoción, ¿no? Cuando ustedes traducen una obra literaria, lo que hacen es revivir una emoción, hacen que los lectores nos identifiquemos con ese texto. Entonces, no se trata nada más de reemplazar palabras del inglés al español, se trata de hacer que ese texto se entienda, se comprenda. Y ya, bueno, no hablemos del inglés al español, hablemos del español al español colombiano, o al español mexicano, o al español argentino, ¿no? Entonces, yo creo que sí tienen que unirse, tienen que
hacerse presentes, ¿no? Y pedir, bueno, pues que todas estas herramientas también les beneficien. Pues a lo mejor es mucho más cómodo también hacer una revisión previa de la inteligencia artificial y luego ya trabajar ustedes, pero entonces tienen que pelear con las editoriales que no les pueden bajar el costo de sus honorarios, ¿no? Pues porque ya lo hizo la máquina. Y con esta pregunta terminamos porque ya nos Sí. está acabando el tiempo. Ya se acabó más bien. Sí, perdón, rapidísimo, nada más. A ver, primero un comentario con relación a la traducción, eso no lo iba a decir, pero yo lo voy a decir. Es en la diapositiva en la que hablé del libro de André Makine, El Testamento francés, puse el texto en francés y luego lo puse en español y yo hice la traducción, nunca lo había traducido, siempre lo leía naturalmente ya. Pero resultó que a la hora de hacer la traducción me encontré con algunas pequeñas vicisitudes de cómo expresar el mismo sentido de lo que dice en francés y en español y que transmitiera el mismo mensaje, no hacer la traducción nada más del texto simplemente, sino que el mensaje se transmitiera. Bueno, ese es el comentario de que tiene su encanto esto de la traducción, y bastante. Y la pregunta tiene que ver con lo que el tema del software. El software se puede registrar. ¿Dónde se registra? ¿En Indautor? Ok. Las recetas no se pueden registrar. Pero el software son recetas. No, Técnicamente, no. Ok. Para nosotros es un lenguaje binario y por lo tanto son una obra literaria. O sea, pero el código fuente es una receta. Para nosotros es un lenguaje binario, es una obra literaria. Ok. Gracias. Lapidario. Gracias. Bueno, pues les agradecemos a todos su asistencia. Un fuerte aplauso para María Fernanda, para Alma. Un aplauso para todos porque aguantamos esta jornada de discusiones y pues les queremos entregar, como a todos, su reconocimiento por habernos acompañado, por haber hecho el viaje, María Fernanda. Ustedes fueron puntuales en todas las conferencias y en todas las mesas. Otro aplauso para ellas. También tiene su obsequio de la editorial. No, todavía son libros en papel. Bueno, pues les agradecemos a todos. Podemos irnos y ahora sí que el foro ha terminado.